En una ceremonia especial se entregó máquinas de costura industrial a las artesanas de Megantoni para que continúen con sus trabajos de tejido tradicional, como resaltó el residente de artesanía, el ingeniero Florentino Guamán. El proyecto mejoramiento de las capacidades competitivas en la gestión productiva y comercial de los artesanos productores textiles de las comunidades nativas de Quito Megantoni viene implementando a la fecha, en este caso, los talleres artesanales en diferentes rubros. Se ha hecho ya una entrega inicial de máquinas rectas industriales y ahora estamos entregando los materiales que corresponden, principalmente lo que es una remalladora industrial y también una máquina recubridora industrial, las telas para poder producir, en este caso en los centros de producción. Las señoras beneficiarias, madres artesanas, se dedican activamente en los diferentes eventos que nosotros desarrollamos a través del proyecto, principalmente relacionado al tema de capacitaciones, al tema de asistencia técnica, al tema de producción de las fibras de algodón nativo, de color. Y asimismo, las madres artesanas son conocedores y su actividad principal económica de ellos es que es el rubro, en este caso la artesanía, que ellos año tras año, generación en generación, vienen desarrollando. Nosotros como parte técnica implementamos el conocimiento técnico con la finalidad de que puedan mejorar y tener buenos acabados en sus productos y así poder articular a través de los mercados locales, regionales y nacionales. Creo que las beneficiarias artesanas son partícipes activos, en este caso en diferentes actividades que concierne el proyecto. La señora Jessica Vargas, jefa de la comunidad nativa de Quirigueti y artesana machiguenga, agradeció el apoyo por parte de la municipalidad, pero también pidió más capacitaciones para luego tener la oportunidad de exportar al extranjero y no solo quedarse a nivel local, regional o nacional. El proyecto que es artesanía por hacer posible esta realidad de las señoras que están participando aquí. Y poco solo digo, como ustedes son conocedores, parte de aquí de la zona, saben muy bien qué es lo que elaboramos las mujeres artesanas, no solo lo que es en telares, sino en bisuterías, en semillas, en diferentes, ya conocen. Solo pediría aquí al alcalde, a las autoridades y quisiera por parte de todas las mujeres que quizás que haya un convenio con las universidades o las instituciones. Por ejemplo, ahora ya no quizás queremos plasmar nuestro telar con con los diseños nuevos. Por ejemplo, esta truza ya queremos plasmarlo no queremos ya más exportar aquí, sino queremos exportar al extranjero también. Entonces, pido ahora que están presentes, quisiera que haya unos convenios. Entonces, yo también igual, averiguando, hay unos convenios que se puede hacer. Entonces, lo que es en corte confección, en modas y diseños. Entonces, nos gustaría aquí, delante de todos, pedirle quizás este año, al año 2021, que esto se haga nuestra realidad. Entonces, para que puedan jóvenes, no solo mujeres, sino hay varones también que tienen esos empeños para que puedan ya cambiar, como se llama, tener como el acabado. Por ejemplo, la pushma, ya no plasmarlo así como lo que utilizamos, sino ya ponernos en diferentes modas, porque nos piden, la demanda nos están pidiendo. Entonces solo sugeriría que haya más capacitaciones y gracias al proyecto, gracias aquí al gerente de desarrollo, el ingeniero Percy, por esto hacer esto realidad y estamos muy contentos. Quizás en algunas comunidades no están bien implementados, no tienen todavía máquinas o telares. Este es un inicio y un buen paso para poder nosotros también esmerarnos como beneficiarias y seguir adelante, demostrando que sí, mujeres somos capaces y podemos, lograr muchos objetivos. ¿Y qué más les puedo decir? Muchas gracias con todos y solo pediría las capacitaciones más. El alcalde de Megantoni, Daniel Ríos, hizo la entrega simbólica de 2 maquinarias, una remalladora y una recubridora, ambas industriales, con lo que se selló este acto protocolar.